Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Augusto Castro Pérez. Soy alumno de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. La actividad de la que hablaré el día de hoy es de la asignatura Lenguaje, Cultura y Poder a cargo de la doctora Beatriz Camarillo. Esta actividad es la número 6 y trata sobre la censura. Como sabemos, la censura es una prohibición en un sentido amplio. Es el que ejerce el poder a los que domina, que no lleven a cabo ciertas acciones, que no ejerzan ciertos derechos, particularmente la libertad de expresión. Es un instrumento propio del poder. Y estamos hablando del poder desde a nivel familiar hasta el poder de los gobiernos. Un padre de familia ejerce censura, un padre, una madre de familia ejercen censura sobre sus hijos. Les dicen, les prohíben qué hacer, qué decir. Se puede confundir con la educación, es algo muy diferente. Pero de la misma manera se hacen las instituciones. Qué es lo que se puede decir, qué es lo que no se debe de decir, y si se hace, hay ciertas consecuencias, particularmente sanciones, que desde luego están previstas en el ordenamiento jurídico. De la lectura que hicimos, bueno, hay varios ejemplos, desde, por ejemplo, el apartheid en Sudáfrica, como ese dominio que ejercieron los blancos por tantos siglos, desde la década de los 90 se pone en entredicho hasta que Nelson Mandela asume el poder en Sudáfrica. Cómo se ejerció la censura y cómo se limitaron derechos. Insisto, la libertad de expresión. Cómo cambian las circunstancias y el lenguaje es un instrumento del poder, es un instrumento para imponer la censura también. Como una palabra como colono es una designación peyorativa para los blancos, cuando ellos estaban acostumbrados a imponer un lenguaje, a imponerle un nombre a las demás comunidades. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo se ejerce ese poder. Bueno, el apartheid es uno de los más lamentables ejemplos de la censura. La pornografía es otro ejemplo que se cita en el texto, que al final, en términos generales, tiene que ver con la libertad de expresión, sí, y estas libertades, desde el ámbito jurídico, en este caso, tú puedes ejercer un derecho de manera libre, desde luego, siempre y cuando no transgredas o no limites los derechos de otros, porque en ese momento ya no estás ejerciendo un derecho, estás cometiendo un abuso. Entonces, el ejemplo de la pornografía, situaciones que enfrenta la ley sobre contenidos decentes británica de 1959, como prohíbe hasta publicaciones de libros, que esto lo hemos visto a lo largo de la historia. Bueno, concretamente se reduce a es una transacción entre particulares, es un intercambio entre particulares, siempre y cuando, insistimos, y así debe de ser, no se transgredan derechos de otros, no se esté cometiendo un delito, por ejemplo, utilizando a menores de edad para llevar a cabo esa actividad o forzando a alguien a hacer algo que no quiere. Ahí ya podremos entrar hasta en el plano de la violación, por ejemplo. Entonces, que es un delito. Igual en el caso de los menores de edad. Entonces, también se ha pretendido censurar publicaciones desde libros, desde luego, del régimen nazi, por ejemplo, ¿no? del deleznable régimen nazi, lo que ha hecho. Y así tenemos varios ejemplos. En la actualidad, muchos gobiernos, de una de otra manera, intentan llevar a cabo la censura. Desde luego ya es más disimulada, se tienen que cuidar mucho. El ejemplo más reciente es Wikileaks. Se publica toda una serie de documentos sobre acciones gubernamentales, particularmente el gobierno de los Estados Unidos, y pues desde luego hay toda una cacería hacia su fundador, a Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Porque se publican documentos que comprometen, más que comprometer, que revelan ciertas acciones del gobierno en ciertos campos. Y bueno, lo hemos visto con muchas otras situaciones, los Panama Papers, cómo se filtran esos documentos al dominio público y los ciudadanos tenemos acceso a decir, ¿por qué mi gobierno está haciendo esto? ¿Por qué mi gobierno hizo esto? ¿Por qué mi gobierno me espía?
como por ejemplo el tema Pegasus, que fue un escándalo en el gobierno de Peña Nieto, y el gobierno actual lo sigue utilizando, según filtraciones de la misma prensa, según lo que podemos ver en la prensa. Entonces, la censura siempre va a ser un instrumento para tratar de acallar, para tratar de someter, para tratar de prohibir ciertas conductas, ciertas expresiones que a mí, grupo en el poder, me son adversas. Lo estamos viendo con los regímenes populistas que está padeciendo el planeta, cómo atacan a la prensa. Donald Trump lo hizo, lo estamos viendo en nuestro país, lo vemos con todos esos regímenes populistas que les son adversos. Es una forma de censura, porque al final también hay amenazas veladas. Puede pasar esto, te puedo cortar la publicación. Si eres un medio que vive como todos los medios, que reciben dinero por hacer publicaciones y el gobierno es quien te está pagando para hacer publicaciones, pues es una amenaza desde luego brutal y es una amenaza directa de decir, te voy a retirar la propaganda que hago. Como decía el cínico de López Portillo, que decía de la prensa crítica, particularmente Proceso, Excelsior en su momento, que te pago para que me pegues. Entonces, lo podemos ver así, que la censura se ejerce en las instituciones privadas. A ver, en esta empresa no se puede hacer esto, no se puede decir esto, no se cuestiona esto. Y digo, ya para concluir el comentario, lo vemos en la actualidad con la cultura de la cancelación. Es decir, todo aquello que en alguna época lo veíamos normal, ciertas conductas, ciertos comportamientos sociales que pues, era la regla, era la normalidad, por ejemplo en los años 80, en los años 70, hoy se pretende cancelar. Los más jóvenes no lo van a entender, pero el personaje de la Warner Bros. De Looney Tunes, Pepe Le Pew, aquel zorrillo enamorado que siempre que se encontraba a una gatita que por alguna casualidad se le pintaban unas rayas blancas en el lomo, él la confundía también con un zorrillo y la perseguía y la besaba y la quería enamorar y ella huía, escapaba de él. Hoy con esta lamentable cultura de la cancelación, porque decirlo también ejerce un poder de censura, se dice, eso que no lo vean los niños, eso que no se expresa, es acoso, es hostigamiento. Sí, a los ojos de nuestro tiempo lo vemos así, en su momento no lo fue, fue una caricatura y en este momento pretendemos cancelar muchas cosas. Es también es sumamente hipócrita eso, la cultura de la cancelación, sumamente mojigata e hipócrita, como lo es cualquier régimen que pretende ejercer censura. Espero, doctora Camarillo, compañeros, que estas reflexiones hayan sido de su interés y que combatamos la censura y ejerzamos plenamente nuestra libertad de expresión. Muchas gracias por su atención.